Jorge, ¿cómo estás? Chico, bien. Oye, tú le mandaste un mensaje a tus amigos que vinieran esta noche, porque yo estoy viendo que el rating está en el La techo en el seguridad del mes de Estado. julio. La ¿Eh? seguridad del Estado. Recuérdate que ahora están puestos para nosotros. No sé si tú te has dado cuenta que hay como un ataquito. ¿Entiendes? No pienses tú en la seguridad del Estado, son oficinas. Cuando uno toca, mira, cuando uno toca un tema que a ellos le moleste, salen las huestes. Entonces, ¿qué son las huestes? Las huestes son las ciberclarias, que tú nada más pones, tú dices, mi suegra tiene un callo en el dedo gordo y dices, claro, te salen a decir, claro, ¿por qué tienen callo? Porque es cambio fraude. Entonces, cuando tú tocas un tema y el tema de las MIPYME es un tema sensible para la dictadura, de hecho, publicamos en Hipermedia ayer un resumen de unas ideas de Elías que habías mencionado, Elías Amor, sobre la economía, y es de los aspectos que quiero tratar, no de economía, porque yo no sé nada de eso, pero hay un truquito. Estos hijos de sus buenas madres ahora tienen un truquito nuevo con esto de que esto va a crear tejido social. Sí, pero bueno, vamos a hacer una cosa. Déjame hacerte estas Dime las tres. tres preguntas que me Sí, amenazaste. porque a A partir de ver, ahí construyas la tienda, porque te repito, es un tema en el que yo no estoy muy ducho. Entonces, eh, cuando yo oigo todo esto, Jorge, lo que a mí me viene a la mente y lo que tenemos que defender todo, Alburquerque o no Alburquerque. Mira, en Cuba el sector privado no existe. No existe, nunca existió. Desde el 59 para acá, quiero decir, y mucho menos del 68 para acá. Por la propiedad privada sobre los medios fundamentales de producción está en manos de Alibaba y los 40 ladrones. Punto. Ahí tú puedes cunitas de niños y cama de mayores, tiro batidores. Hasta ahí tú puedes llegar. ¿Te acuerdas de esa? Te maté por con esa supuesto. canción. Te maté con el folclore. Cunita de Folclore urbano. niños y cama de Cama de mayores, mayores. tiro bastidores. Eso es lo único que se puede hacer. Ok, entonces no hay propiedad privada. El punto B, y esto me lo vas a responder en un ratico. ¿Cuál es la falacia de los BIPYMES? ¿Qué cosas son estas entidades? Número 2, tú puedes responder 10 preguntas más si quieres, yo te estoy poniendo 3. Y la tercera es una otra observación. Existe una narrativa que a mi juicio procede de La Habana. La gente dice línea IA. Bueno, línea IA traduce al inglés lo que le dice el Comité Central o el Buró Político o Ramiro y Raúl. Pero bueno, vamos a decir línea IA, aunque no sea preciso. Existe una narrativa que procede de La Habana y que encuentra eco entre los agentes, personas de confianza y agentes de influencia aquí, que hay mucho, y mucho de lo que cuando tú coges por aquí no chillan, no son latinos, ni hispanos, ni se llaman Brown, Smith, y tienen los ojos rubios y los dientes rubios, así como Robert Redford. Bueno, entonces, de influencia que pretende describirnos la opción de las bases chinas y rusas como que somos nosotros. Mira, es que le hemos dado tan duro al régimen que para sobrevivir tiene que recurrir a esto. Entonces, tengo la sospecha que esta administración es cómplice. Y tú sabes lo que te voy a decir, y sé que es extremadamente provocador. A mí no me extrañaría que la idea no hubiera sido ni siquiera de los gordos del lado de allá. Que aquí los nombres que tú y yo sabemos le hayan dicho, oye, dime que vas a poner base rusa y china para responderte. Mira, mamita, escríbeme esto y mándame una foto tuya desnuda, que yo después resuelvo este problema. Yo te busco un esposo. Yo te Mira, busco un español para que te saque del país. A hay ver, dos cosas adelante, aquí. Hay dos adelante. cosas. Hay dos cosas. Vamos por partes. Tú y yo nos conocimos en el año 2013, 2014. En casa de Y, María Antonia, en casa de María exacto. Antonia. Y nos conocimos en esta misma exacta situación. En esta misma exacta situación. En aquel tiempo, yo estaba en el bando contrario. Yo defendía las conversaciones con Cuba, yo defendía el intercambio porque creía que a partir de
exhibir democracia, había un ambiente de cambio, había una narrativa de país en cambio en aquel tiempo, que es la misma que están instalando ahora. La narrativa de un país que está en transición, que hay economía abierta, que se pueden hacer cosas. Vamos con datos. Primero, ¿existe la propiedad privada? A ver, una propiedad que siempre puede ser sustraída, si es privada, es al menos parcialmente privada. Yo coincido contigo. O sea, en un país donde sabemos que la estructura jurídica, el entramado de leyes, no protege al ciudadano, sino al poder, decir que existe la propiedad privada es lo mismo que decir que existe el derecho al voto. O sea, las verdades sociales están conculcadas por la dictadura. Ese es el primero. ¿Qué son las MIPIMES? Las MIPIMES son una solución desesperada. Y no es una solución desesperada porque sea ilógica. Lo lógico es que un país genere riqueza, genere emprendedores, genere trabajo. Son desesperadas porque se utilizan y se utilizarán con un solo propósito, que es que la dictadura se mantenga. No es por el bienestar de los cubanos, que no nos engañemos y pensemos que la dictadura totalitaria de ese país hace algo por los ciudadanos. Si lo primero que hace es quitarte el rol de ciudadano, tú no eres ciudadano. Tú dejas de serlo porque el voto, que es el sufragio activo, no tiene ningún valor. Y el sufragio pasivo, que es el derecho a ser votado, depende de un dedo, que es el dedo que pone tú vas a hacer, tú vas a hacer, tú vas a hacer y tú vas a hacer. O sea que la meritocracia social, que es la que te permite a ti ascender en la escala social e incluso tener dosis de representatividad, en Cuba no existe. Entonces decir que hay propiedad privada o que las MIPIMES son una solución, a mí me parece que es una falacia. Ahora bien, las MIPIMES existen. Y existen fundamentalmente porque hace 7, 8 años, cuando tú y yo nos conocimos, unos sesudos que son también rubios, que ninguno de ellos es latino y ninguno de ellos es cubano, se dio cuenta que en el entramado jurídico de la ley Helms-Burton había un gap, había un glitch, había algo que ni Jesse ni los legisladores se dieron cuenta. La ley dice que no se podrá establecer ningún tipo de transacción comercial con entidades pertenecientes al Estado cubano. Pero, ¿qué hace el Estado? Crea una falsa estructura privada, donde evidentemente sabemos quiénes están. Sabemos que ahí están ciertos apellidos notables. Y esas son las MIPIMES que garantizan el funcionamiento del entramado GAESA que sufre las sanciones. O sea, GAESA, el entramado de producción militar en Cuba, las empresas fantasmas en Panamá, todas esas empresas tienen sanciones. Sí, señores, son las 240 sanciones bien puestas y requete bien puestas por el presidente Donald Trump. Pero esas sanciones, los que están aquí confundidos por lo que dice Cuba Debate, no afectan al pueblo cubano. La mayoría de esas 240 y tantas acciones son a entidades y personas físicas vinculadas al régimen. Ninguna es de corte general. Eso es propaganda del sistema. Pero digo, las 248 medidas no solo están bien puestas, están requete bien puestas. Faltaron 200 y pico más. Pero quitando el deseo mío de que haya más sanciones, el tema va a que esas MIPIMES le permiten al país, y cuando digo al país digo al régimen, le permiten subsistir en su propia necesidad. O sea, si hay sanciones y yo no puedo comprar los cristales para poner en un hotel, pues yo utilizo las empresas semiprivadas estas. Si yo no tengo la capacidad para iluminar el Capitolio, estamos hablando de iluminar el Capitolio, ¿verdad? Dije iluminar el Capitolio. Sí. Tú te acuerdas del Capitolio de La Habana, ¿no? Sí. Imagínate que ese Capitolio lo iluminó una MIPIME. Yo te digo, es una MIPIME. Estamos hablando de una MIPIME de 3 personas.
con nombres y apellidos, que es la MIPYME Lucendi de Camilo Condis, que está ahora en el hecho. Tiene que existir, y yo no estoy diciendo que Camilo Condis sea agente de nada, pero alguna relación tiene que existir, porque si no hay una licitación, si no hay un concurso, si no hay nada, y a mí me dan una obra de una magnitud de este tamaño, pues alguna relación tengo yo. Digo, si no es fácil, si aquí pasa también. Si aquí hay comisionados, no quiero mencionar apellidos, ¿entiendes? Pero todos sabemos que hay comisionados que fueron comisionados durante muchísimos años y su familia tenía una empresa constructora que le servía al mismo condado. Eso pasó en la ciudad de Miami, o sea, eso, el apellido creo que empezaba por B y terminaba por Arreiro, no me acuerdo bien. Un apellido, era un apellido así. Y eso pasa, o sea, esas relaciones de corrupción existen en todo el mundo y algunas veces son hasta útiles. Pero lo que pasa en Cuba es que se utilizan para mantener un sistema que oprime al pueblo cubano. Un status quo, un status quo. Pero ese no es el tema. El tema de la iniciativa privada como modelo para una Cuba dócil no sale de las mentes de Alfonsito y Polanco en el departamento ideológico del Partido Comunista de Cuba. Sale de aquí, del mismo lobby anti-embargo, donde hay algunos cubanos americanos, todos cubanos americanos nacidos aquí, que son los que ejercen influencia en los gobiernos demócratas para que pasen estas cosas. Curiosamente, son los mismos que hace 7 años cuando tú y yo todavía no éramos amigos. El abanderado de esto, ¿quién es? El ex representante Joe García. Joe García se ha instituido no solo en una persona que es capaz de darle la mano a un asesino sanguinario como el presidente designado de Cuba, Díaz-Canel, ir allí, sentarse, hablar, conversar y después venir aquí y decir que le dijo lo de los presos políticos. Eso no es así, Joe García. Eso no es así. A los dictadores no se le da la mano. Con los dictadores no se conversa. Porque yo te entrevisté a ti, Joe García, hace 8 años para la revista On Cuba y tú me dijiste a mí que regresar a Cuba cuando las condiciones estuvieran dadas. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora las condiciones están dadas. O sea, antes, cuando tú eras representante, Joe García, era menos represivo que ahora. Cuando tú eras representante, era menos cruel la dictadura que ahora. Porque si las condiciones han cambiado, te digo yo como cubano, que yo sí viví en Cuba y tú no, Joe García, que las condiciones ahora son muchísimo peores que hace 10 años. Entonces la hipocresía de un lobista puede conducir a que Cuba, a que esa dictadura se mantenga en el tiempo. ¿Y por qué te lo digo? Porque además de que vende la idea de que es un país en cambio y participó en una plataforma que es 23 y Flyer, en la cual yo también he participó y prácticamente yo me quería mudar a Cuba. O sea, porque el país que él describía... Y Flagger es la de Gennady. Sí, la de Gennady. Entonces, él estuvo ahí y yo me quería mudar para Cuba, Andresito. Sí, oye, Marianao está buenísimo. Muchacho. Y de buenas a primeras me doy cuenta de que lo que me está vendiendo es una narrativa de país en cambio. ¿Qué pasa? Que después vi una directa de Mauricio de Mendoza, el economista, que explica la dinámica de transformación en Vietnam y en China. Y curiosamente, en esos países, en Vietnam y en China, el totalitarismo no se destruyó por la presencia de las MIPYME. Creció la economía, creció el nivel de vida del chino, de esos China, que era un país que todos eran delgados, que tenía hambre hace 20 años, hoy tiene problemas de obesidad. Hoy tiene problemas de obesidad. O sea, mejoró la vida. Pero ¿qué hizo? Eliminó la tensión política. Entonces, una cosa que dice Elías Amor, que es muy importante, es que aquí se está lo que está sucediendo con las relaciones de las MIPYME es que se crea un tejido económico, pero no cambios políticos. Y nos están intentando vender
la narrativa de que esto nos puede llevar a cambios políticos. Y yo te digo, Andresito, que eso no va a pasar, porque ya lo vivimos, ya lo sentimos, ya sabemos lo que es. Por ejemplo, hay un grupo de cosas que para mí es importante dejar claro de las MIPYMES. ¿Cuáles son las desventajas que yo le veo a las MIPYMES? La primera es que las MIPYMES tienden a crear relaciones mercantiles, no políticas. ¿Qué quiere decir eso? Que estas relaciones son relaciones interesadas, son relaciones donde el poder está interesado en ti y tú estás interesado en que el poder te favorezca a ti. Son relaciones mercantiles. Yo doy esto a cambio de esto. En el caso de un productor, yo doy un producto, yo doy un servicio a cambio de que tú me aventajes a mí con respecto a otro. ¿Cómo esto puede llevar a un cambio político? Bueno, que venga Dios y me lo explique. Un segundo punto es que en los países totalitarios, era lo que había acabado de decir, en los países totalitarios como China y Vietnam, que han hecho estos cambios, lo que ha habido es una distensión del problema político. O sea, de Vietnam ya no se habla en términos de oposición vietnamita. Y la China, además de que está muy reprimida, cada vez es más reducida. Las MIPYMES no conducen a cambios democráticos. No, porque van a ser una red de clientes del propio Estado. Porque para funcionar una empresa privada en un Estado totalitario necesita la bendición del Estado. O sea, no hay otra mecánica, no se vengan con ideas de nada. Hay otra, bueno, ya lo dije que las MIPYMES también son un artilugio que tiene el sistema para eliminar las sanciones del embargo, o sea, para sortearlas. El peligro de las MIPYMES hay que verlo desde... A ver, hay otra cosa que está pasando que es muy interesante. Déjame terminar. Aquí renació Cuba Emprende. O sea, Cuba Emprende, que es una fundación que hace 7, 8 años traía emprendedores de Cuba. Tú te acuerdas de todo aquello, ¿no? Que venían aquí y hablaban de las ventajas de ser emprendedor. Nosotros somos la sociedad. La mayoría de esos emprendedores, que en aquel tiempo era trabajo por cuenta propia, están aquí exiliados. Y se oponen. La propia Saile de Amarillo, que fue una emprendedora, una activista cubana, que tuvo un emprendimiento en Santa Clara, después estuvo en Archipiélago, al final termina exiliándose aquí, es una de las figuras que ahora mismo se opone a este discurso de las MIPYMES como salvadoras de la democracia cubana, porque ella sabe lo que le pueden hacer. Ella sabe lo que le pueden hacer. Y ningún cambio político ha venido de mejorar las condiciones económicas del país. Si mejora el país, si mejoran las condiciones económicas, tú no te preocupas del gobierno. ¿Me entiendes? Si a ti te lo empiezan porque el Estado va a seguir siendo paternalista y descarado, entonces si el Estado se quita de arriba, porque además, seamos honestos, ¿qué carajo es crear esta red de... Después ellos, porque los comunistas tienen un problemita, que son hipócritas, descarados y mentirosos. Lo que están haciendo, señores, es establecer políticas liberales en la economía. O sea, creación de empresas, poca regulación y el Estado se va quitando. Ellos que son tanto que el neoliberalismo, lo que están haciendo es lo mismo, porque son las soluciones que funcionan, pero ellos saben que si hay pan en la mesa del cubano, el otro 11 de julio está cada vez más lejos. Ellos saben que si esta cubanita hoy, que su futuro era trabajar en la empresa productora de alimentos de conserva de Guanacatabey, ahora trabaja en un pequeño negocio privado y gana más dinero, esa cubanita se cae a la boca porque vive mejor. No quiere emigrar y no quiere tampoco que cambie el sistema. Entonces me quito varios problemas de arriba. Por eso se favorece desde aquí. Por eso detrás de toda esta estrategia de legitimación no solo está Joe García, está también el Cuba Study Group. Como siempre, ¿verdad? Como siempre. De Carlos Saladriga. De Rick Herrero. De Rick Herrero, que es la cara visible. Carlos está tranquilo, entiende, manejando los hilos desde atrás como siempre ha hecho. Pero
una cosa que yo quiero que le quede claro a la opinión pública. El lobby es legal en Estados Unidos. Carlos Saladriga, Enrique Herrera y García no están haciendo nada ilegal. El problema de todo esto es la miseria humana de esos seres que se venden como defensores de la democracia en Cuba y nunca en su repuñetera vida han vivido en ese país. Pero lo peor de eso es que son los que llaman a la Casa Blanca. O sea, cuando la administración Biden quiere saber qué vamos a hacer con Cuba, no llama a un cubano, no llama a la esposa de José Daniel Ferrer que está preso, no llama a las damas de blanco, no llama a los opositores que están, no llama a las madres de los presos políticos, llama a un tipo que no ha vivido en Cuba, que es Joe García, y que va a Cuba a darle la mano a un dictador. O sea, un país, es que es la hipocresía. Si Cuba está en la lista de países sponsors del terrorismo y Estados Unidos no negocia con terroristas, ¿de qué carajo estamos hablando? Pero fíjate, déjame meter la cuchareta. Siempre en aras de ser lo más no imparcial, pero objetivo posible. Yo pudiera entender que cualquier gobierno americano diga, yo no me puedo guiar por una sola campana. Yo no puedo estarle preguntando al Alburquerque porque ese moreno es un salado, viene de dentro del monstruo, lo conoce y está traumatizado. Ese negro está loco. Yo no puedo contar con él solo. Déjame buscar un consenso de 4 o 5 personas donde cojo dos extremos, dos extremos del otro lado y uno central. Y no. Ellos siempre van a buscar al mismo orto, la misma gente de la misma persuasión. Yo te voy a compartir algo que no es secreto y esto me creó un montón de críticas que yo no les hice caso porque sí, hay una cosa que se llama respeto a las instituciones. Tú recordarás que aquella famosa reunión de John Kerry con empresarios cubanos, yo no sé quién carajo le dijo que yo era empresario, pero bueno, yo era el único negro ahí, parecía una mosca en la leche, el único que pagaba alquiler, ya te podrás imaginar. ¿Tú te para esperar que se la llevé a ver cuál milloneta de eso quería ayudarme. No tengo que decirte que ninguno me ayudó. En la reunión se acababa, qué sé yo, pero me llaman como a los 2 meses. Me dicen, mire, unos señores del Departamento de Estado que quieren venir. Después vino De Laurentiis, una reunión que fue bastante cerrada. Me volvieron a invitar, volví a dar mi opinión. Y después, 2 funcionarios del Departamento de Estado vienen y me llaman, podemos hablar con usted. Y yo digo, ¿ustedes quién coño son? No, Departamento de Estado, fulano y mengano. Ok, yo voy a llevar a un amigo para que esté presente. Y no te voy a decir nombre, pero bueno, llevé a un amigo mío que tiene su poquito de experiencia en los servicios secretos de Estados Unidos, en la defensa de nuestro país. Yo dije, 2 cabezas piensan más que uno y yo no voy a ir ahí con esta gente que me estén tomando fotos y cuando viene a ver, mira, Alburquerque, no, yo tengo un testigo neutral que va a decir, no, ahí lo que se habló fue de mujeres, no, déjense de cuento. Bueno, y ellos empiezan diciendo que la Jacobson le había dicho, cada vez que vayan a Miami, llámenlo, porque él no piensa como nosotros, pero se puede conversar. Fíjate, yo no sé si eso fue una medida activa, yo no sé, no importa. De todas maneras, ahí quedó todo, porque ellos pensaban que Hillary iba a ganar y llegó el acere y llegó el acere y Roberta terminó en la embajada en México, que estuvo por 1 año o 2 y después, bueno, lógicamente, ella es de otro partido, pues terminó. Entonces, ahora tenía algo que ver y también estaba calladita.
Sí, porque ella es más inteligente que todos los demás. Exacto, exacto. Ella empuja, pero no se da golpe. Nada, 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 nada. Cuidado que hay políticos muy inteligentes aquí, funcionarios muy inteligentes. Y yo se lo continúo diciendo a la gente. Y yo no pierdo mi tiempo. No, Roberta Jacobson es una mente. Es una mente que piensa distinto a mí, pero es una mente. Fíjate cómo hace ella, cómo tiende la mano al enemigo. No, cada vez que vayan a Miami hablen con el loco ese viejo está loco, pero de vez en cuando dice algo que vale la pena. Fíjate. Entonces, aquello se quedó allí. Una postura parecida a esa de que tú buscas distinta gente, de distintos modos de pensar, yo la pudiera entender. Jorge, tú y yo sabemos que ellos hablan con los que ellos saben que le van a decir lo que quieren escuchar. ¿O no? Aquí, yo recuerdo y mezclo, y eso es algo de la experiencia que te da estar pillando. Tú dijiste al principio, no, Jorge tiene más contacto. Quizá, pero realmente lo que tengo es, sin tirarme muchas flores, que tampoco es para eso, pero tengo la capacidad en él. Si yo recuerdo hace un año más o menos, no lo he buscado, se filtra un choque que tuvo Biden y Bob Menéndez en el pasillo del Congreso cuando el Estado de la Nación, no recuerdo bien, y él se miran, estos dos seres humanos son muy amigos, Bob Menéndez y Biden, de hecho no han votado en contra el uno del otro en ninguno de los bills que han presentado, le dicen, we need to talk about Cuba. Y Bob Menéndez se echa para atrás y dice, seriously. Y la gente empezó a especular porque era el momento de que estaban entrando masivamente. ¿Y quién quita que de lo que se estaba hablando ya en aquel entonces era de esto? Porque esto ha cogido un auge que parece una cascada. O sea, esto ahora es una cosa que parece que las MIPYMES, las MIPYMES son, ¿qué son eso? Entonces yo me pongo a investigar y me doy cuenta de que hay una narrativa de país en tránsito y yo vengo aquí por mi experiencia. Yo estuve ahí y esa gente tiene una red de gente. A ver, a nosotros nos mata. El otro día hablando con mi mujer, yo le decía que una de las cosas con las que la dictadura juega siempre es con el amor del cubano a Cuba. Y ella me decía, qué cosa que yo lleve 25 años fuera de Cuba y no pueda dejar de pensar. Qué cosa que tú lleves 20 años fuera de Cuba y no puedas dejar de pensar. Qué cosa que no podamos dejar atrás un país que tanto daño nos ha hecho. Y estábamos jugando con la idea de un síndrome de Estocolmo extraño que sufrimos los cubanos, pero también tenemos que vernos en la dimensión y a lo mejor esta parte del mensaje no nos gusta demasiado, pero yo tengo que decirlo. Nosotros como exilio hemos funcionado mal. Gran parte de las cosas que están pasando pasan por culpa de nosotros, de ser un exilio mediocre y cobarde. Me incluyo. Yo soy parte de ese exilio. ¿Cuántos ciudadanos americanos somos? Estamos cerquita del 1.000.000. Pero eso es sin contar nuestros hijos, eso es sin contar nuestros relativos. Podemos llegar a ser 1.5 millones de cubanos con derecho al voto. El voto en política es dinero, señores. Es dinero. Tú lo vendes, lo puedes comprar, lo puedes prestar. Es dinero. El capital político del ciudadano es su voto. Y nosotros ni siquiera tenemos, señores, que en un momento salió a decir eso. O sea, ¿quién votó por él? Y no puede ser que en un distrito que mandemos nosotros los cubanos se voten personas en aquel entonces, espero que no se postule más, pero tenemos que trabajar como exilio con voluntad de ciudadano, porque lo que nos robó a nosotros la dictadura es la posibilidad de cambiar nuestro país. Al menos en este, que podemos influir, hagámoslo. Intentemos cambiar algo. Cuando haya políticas que no favorezcan a nosotros los cubanos, vamos a votar en contra de esas políticas. Vamos a apoyar a las personas
que ayudan a la causa cubana. Se frizó. A ver. Vamos a ver, se frizó. Déjame quitarme yo. Se frizó, Jorge. Bueno, se frizó. Vamos a darle unos segundos. Porque yo creo que no me está viendo. Ok. Ya. Ya estoy aquí. No, lo que estaba diciendo era que se aprovechaban de nuestra bondad. Se aprovechan del amor a Cuba. Y entonces, en medio de eso, hay una cortina de humo que nos venda los ojos a todos. Y es que desde Cuba nos han enseñado que lo que nosotros hacemos es muy poquito y nos sirve. Y esa es la desunión que nos caracteriza. Por lo menos como exilio, loco. Mira, si esta persona no me representa, yo no la voto. Claro. Simple. Yo no estoy pidiendo que tú le digas que tumben aquello, pero que por lo menos no vengan aquí a los Estados Unidos a venderme que su idea va a tumbar aquello. Porque lo único que están haciendo este lobby, este Cuba Study Group, este Joe García, es apoyar a gente que como Hugo Cancio se aprovecha del dolor de los cubanos y de mi dinero. Yo no, porque yo no tengo familia en Cuba, pero como tú sabes, yo no critico a quien le manda nada a su abuela. Yo te puedo hacer una anécdota ahora mismo para que tú veas en qué ha convertido ese país. Resulta que la tía de mi mujer se parte la cadera en Pinar del Río. Me voy a reír porque es una cosa... El hospital le dice que no tenía nada. Se mandó desde aquí, desde el exilio, desde dos países, Estados Unidos y Canadá, se mandaron todos los insumos del hospital. Después, en Pinar del Río suspendieron las operaciones. No se puede operar. Otra semana más. Y después de eso, el salón no sé qué. Y después, no, que tiene anemia. En fin, señores, están matando a los cubanos pedacito a pedacito, vendiendo la ilusión de un entramado empresarial, de un regreso a la propiedad privada con amparo aquí en este país, porque el Miami Herald acaba de publicar un texto hace un par de semanas que dice que el capitalismo se está imponiendo en Cuba. O sea, contribuyen a la narrativa del país en cambio. Todos los que van a Cuba, que yo no voy, pero los que van regresan diciendo que eso está peor que nunca. Entonces, realmente, Nora Gámez Torres del Miami Herald, realmente se está imponiendo el capitalismo en Cuba. ¿O sí, es lo que te han mandado a decir? Porque tú te acuerdas de Londoño. ¿Tú te acuerdas de Londoño? Oye, acuérdate que yo escribí el artículo que decía siempre en otoño, siempre el New York Times, siempre es lo mismo. Era Herbert Matthews y Londoño. Eso fue el preludio de la reanudación y del deshielo. Fueron los artículos de Londoño. Y tú no ves todos los días. Andresito, ahora me pongo yo como entrevistador. ¿Tú no ves que hay patrones que se están repitiendo en el tiempo? No, claro. ¿Tú no ves que son los mismos nombres? Pero tú sabes cuál es la única gran diferencia, por suerte para nosotros, que el trapo de cocina que tenemos en la Casa Blanca no tiene ni el capital político ni la coyuntura que favorecía a Obama. Gracias a Dios. Y tampoco la ideología. Hay que ser honesto. Joe Biden no es comunista. No hay que ser comunista para llevarme al comunismo. No hay que ser el diablo para llevarme al infierno. No, es peor. Es un corrupto. Entonces, pero él no tiene esa vocación ideológica, no tiene capital político y la coyuntura económica del país no lo favorece en nada. Entonces le costaría mucho trabajo poder hacer lo mismo que Obama, no porque no quiera, sino porque las circunstancias son distintas, pero de que están tratando, eso es evidente. Dime si te friseaste de nuevo. ¿Estás ahí? A ver, esta gente, cuando es verdad que cuando le tocamos ciertos temas, adelante.
Ahí, dime ahora, dime ya. No, no, no. Tú sabes que tengo cambié de casa, entonces tengo el internet es una mierda. Pero bueno, el Okay. internet, porque ahora van a salir aquellos que dicen seguro está en Cuba, porque aquí hay una cantidad de hijos de puta que están para daño, pero no, seguimos aquí en Miami, Pero, a ver, vamos redondeando un poco las ideas. Mira, hay ese. Primero es muy significativo que en el año 2019 Marco Rubio denunciara la base china de Bejucal y que ahora es que se haga el petate esto. En un debate presidencial, cuando Marco Rubio se presentó, él lo denuncia. Él estaba en la Comisión de Inteligencia del Senado, sabe de Inteligencia lo de que ese. habla. Y eso a mí me da gracia porque la gente aquí no conecta las cosas o se les olvida y la base china y la base china. Ya Marco Rubio la había denunciado en el año 2019. Entonces, ahora viene asociada esta cosa de la base rusa a estos cachondeos de Cuba con Rusia, que somos amiguitos y que somos eso. Claro que es un canal de comunicación que a la administración y la inteligencia norteamericana le interesa. Cuba siempre ha usado los contrapesos de las ventajas comparativas que pueda tener como un país totalitario y cabrón. Entonces las utilizan. Mira, yo estoy aquí a 90 millas tuyas. Los rusos son amigos míos. A través de mí tú puedes conversar con ellos. Yo soy importante para ti. Las MIPYMES son importantes. Joe García puede venir y darme la mano todas las veces que tú quieras. Y hay gente que va y viene de Cuba que habla. Mientras, mira, déjame ya ponerme serio. A mí no me cabe la menor duda del contubernio asqueroso entre parte del exilio y la dictadura cuando no hemos sido capaces de, como uno, denunciar que a una persona como Mara Ruiz Urquiola no se le deja entrar a su país y otras personas son los activistas más grandes del mundo en las redes sociales y van y vienen de Cuba con una libertad, tienen negocios allá, son parte de organizaciones políticas opositoras, están en los de frente, en los Cuba Próxima, en esos lugares. No paran de exhibirse en su oposición a Cuba, pero van y vienen de allá, se hacen fotos allá con Alzugaray y fotos acá con el otro. Aquí hay cosas que pasan que son muy raritas, que son muy, muy raritas. Y por otra parte, el valor de nuestro voto está en representarnos a nosotros mismos, estar en como masa, como ese mítico Miami que yo no conocí, que dicen que en el año 2000 se plantó aquí en la pequeña Habana para proteger al niño Leán, se debió plantar aquí para que en el aeropuerto no saliera un solo vuelo a Cuba hasta que Omar Ruiz Urquiola no pudiera regresar a su casa. O Ana Meli Ramos. Cuando actuemos así, la dictadura tendrá miedo. Mientras sigamos en el Tibiritábara, en Catapul, en comprarle los combos a través de las empresas de Hugo Cancio, en cuanto hay un problema en Cuba, intentar solucionarlo con dinero, es un sacrificio, es un dolor, es una sangría permanente para el exilio. Pero mientras lo sigamos haciendo, no 62.000 milenios, la dictadura es eterna, eterna, porque ha sabido hacer algo, que es externalizar su fuente de ingreso. O sea, la fuente fundamental de ingreso y vida de la dictadura es el exilio. No solo en dinero, estamos hablando en alimentos, estamos hablando en ropa, estamos hablando en aseo, estamos hablando incluso en ocio. Hay gente que ha luchado la residencia, o sea, han reclamado a sus padres, a sus hermanos, a eso, y vienen aquí y se pasan 3 meses aquí hasta para el ocio. Hasta para el ocio. Entonces vamos a usar ese poder que tengamos para algo positivo, Hay para otra ayudar cosa, a un cubano. hay otra cosa, Jorge. Hay dos preguntas personales que te hacen aquí. Dice Tira. si tu amigo Güena o Güeña no es de Cuba Próxima. Sí, es de Cuba Próxima. Él es de Cuba Próxima. Y Hasta donde yo sé. Y así todo tú denuncias la organización. Yo no tengo, a ver, la militancia de alguien que yo conozca
no tiene, a mí no me impide, si tú eres del Partido Comunista, denunciar al Partido Comunista. Para mí Cuba Próxima es una organización colaborativa con la dictadura. Yo no digo que se sienten a conversar, pero una organización que plantea en un documento que habrá que buscar un espacio para una amnistía a los presos políticos, pero también para los represores, ya para mí está colaborando con la dictadura. Sí. Yo lo ratifico. Cuba Próxima. Esto lo puedo decir más alto, pero no lo puedo decir más claro. Cuba Próxima y De Frente son entidades colaborativas con la dictadura. Que allá adentro pueda haber gente con el sueño opacado, que quizás hasta lo tuve yo en su momento porque yo estuve en café, yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es que te usen por el amor a Cuba. Por eso soy el primero que los denuncia. Pero Cuba Próxima y De Frente, las dos son entidades colaborativas con la dictadura cubana. ¿Qué otra pregunta personal hay? No, yo te quería decir eso porque lo habían escrito aquí. Hay una cosa que yo quiero decir que va a sonar extremadamente impopular. Mira, yo no critico a nadie. Cada cual hace con su familia lo que le da la gana. Yo vine a este país porque creí que era un país donde podía haber libertad de decisión. Entonces, dista de mí querer coartar tu decisión y tu libertad de decisión, porque para eso vine aquí, para tener la mía. Y no tenemos por qué coincidir en todo o en nada. Ahora, yo saco solo una cuenta. Y que me perdonen los que dicen que yo vivo en el pasado. Desde el 59 hasta el 79 y más allá, el loco poseído, un solo hombre, con un manojo, dijo: aquí no se le puede escribir a la familia no existe, hay que tirar el crucifijo contra los arrecifes, y todos lo tiramos. Entonces, de pronto, a partir del 79, no ocurrió todo, porque acuérdate que dejaban entrar a la gente, pero los militantes tenían que pedir permiso para ir a ver a sus parientes y no se podían quedar en las casas. ¿Te acuerdas aquellos primeros momentos? Tú pagabas el hospedaje y te clavaban con el Tritón y los hoteles. Ok. Entonces, pero se fue abriendo y en la medida en que el país se fue deteriorando más todavía, pues ya eso es un banderín abierto. Entonces, por un espacio de 59 a 79, 20 años, 20 y pico, la familia no le importó a nadie. La religión, no, el crucifijo lo lanzamos a los arrecifes, literalmente hablando. Y las otras se escondieron en bolsitas y se pusieron detrás de una. Y se echaban para adelante los amigos unos a otros. Después viene el Mariel y te tiraron estiércol a tu casa, te cortaron el suministro de agua, el de luz, te orinaron afuera, te golpearon. Hubo muertos, no 1,000 ni 5,000, pero hubo muertos. Y gente metida presa injustamente. Además, el gran terror, economistas dando martillo neumático, hubo todo eso. Sigue la cosa y aquello se sigue deteriorando. Y muchos de los que protagonizaron aquello hoy son unos viejos cañengos y están de rodillas con ambas manos extendidas pidiendo que le dejemos caer una mascada. Eso es así. Es inútil. Eso es así, pero es peor que lo que tú describes. Sí, pero fíjate, déjame terminar este punto. Y la gente ahí es donde dice: sí, Andrés, pero tampoco se puede, y lo entiendo, es hasta cristiano. Coño, Andrés, pero tampoco se puede llegar al extremo de que tú ves que la gente está refastidiada y no se le tira un cabo, porque es que la única pregunta cínica, perdóname el cinismo que yo hago, es: si hubiera sido al revés y nosotros hubiéramos regresado derrotados, ¿nuestros parientes nos hubieran ayudado o hubieran continuado negando conocernos con el crucifijo sobre los arrecifes?
Yo le dejo esa pregunta a los amigos con todo el deseo de provocar, porque para eso es este programa. Si hubiera sido al revés, mi primo se ocuparía de mí, me diría, mira, Andrés, te equivocaste, te fuiste, fracasaste. Te voy a hacer un cuento. Pero mira, vamos a hacer una barbacoa ahí y vive con tus hijos allá arriba y te anoto en la libreta y vamos a comer lo que haya. Mira, te voy a contar una anécdota. Te voy a contar eso una no anécdota. hubiera ocurrido. Dime, adelante, dime. Yo, a ver, mi padre fue un español que fue a Cuba comunista. Mi papá era comunista. Luchador, tú sabes, republicano español, toda esa tontería. Se metió en el sistema y termina trabajando en un lugar al cual lo funden. O sea, eso. Y al final, mi papá se vuelve un opositor, intenta irse para ahí. Al final lo meten preso 12 años, preso político y tal. Mi madre trabajaba en el Banco Nacional de Cuba, pero muere cuando yo cumplí 13 años. Y cuando yo termino el 3 o 4 años después de su muerte, había muchas relaciones con trabajadores del Banco Nacional de Cuba. Y yo quería trabajar, yo no quería seguir estudiando, me dio un rambó de irme a escribir una mierda ahí de poeta, obrero, una tontería, una paja mental de un niño. Entonces me fui, me hacen una entrevista donde me preguntan si tengo familia en el extranjero, si me carteo con ellos, dónde está mi papá, le explico que es preso, qué tipo de preso es. Y yo dije preso político porque mi padre era preso político. Y resulta que a mí me negaron el trabajo en el banco porque yo era hijo de un preso político. Entonces, ese país continúa haciendo eso, continúa dividiendo a las familias. Y sobre todo ganó algo que es importante que se diga y se denuncie todo el tiempo. Dio la sensación de que el culpable era el que se iba. El que se portaba mal era el que se iba. El que hacía algo raro era el que se iba. Entonces, en esa división, los de allá se quedaron en una posición de ventaja. De ventaja en lo que puede ser la escala de la emotividad social. Se quedaron en esa ventaja. Yo me quedo, tú te vas. De los que se iban en Cuba en mi época, años 90, años 80, años 90, se hablaba en pasado, como si fueran muertos. Como si fueran muertos. Fulanito. En pasado no existían esas personas. Y la comunicación, al menos de aquí hacia allá, siempre fue muchísimo más fluida y con muchísimo más generosidad que la de allá hacia acá. Porque la de allá hacia el exilio no solo tiró huevo, no solo te dijo escoria, no solo fue los primeros de mayo a la plaza, no solo hizo eso. Con el tiempo empezó a seducir al lado de acá por la necesidad que tenían allá. Y eso es muy doloroso, porque eso el régimen lo utiliza. Nuestro dolor es una de las armas fundamentales para el régimen. Ahora se está dando un exilio de nuevo tipo, que lo vamos a ver. Tú te acordarás, Andresito, que en aquel tiempo venían muchos, se compraban muchos productos aquí, se llevaban, había cosas que se mandaban por México. Ahora ya es directo, porque ahora no necesitan licencia, porque son empresarios privados. Entonces yo voy a decir un par de cifras. Cuba exportó las MIPIMES estas, exportaron creo que casi 80 millones de dólares e importaron 200 y pico millones de dólares. Las cifras no son exactas, ahora no, pero están por ese entorno. ¿Exportaron o importaron? Importaron 200 y pico millones de dólares. Esto estamos hablando en el último año. Oye, hay dinero en Cuba porque para que chinchales particulares puedan importar contenedores por más de 200 millones de dólares. No, ¿a ti no te parece que algún que otro contenedor de 80, de 70 milloncitos no puede ser de una MIPYME y a lo mejor es de alguna entidad equivocada del Estado que funciona como MIPYME? ¿No te da para sospechar esos números de que es demasiado dinero para un sector que sale de una pandemia depauperada?
¿O es que el exilio mandó en un año 250 millones de dólares para que se hicieran esas exportaciones? No, a mí me parece que hay números un poquito extraños que me bailan en demasía. Voy a resumir porque yo sé que tienes que hablar de no sé qué, tienes una clase de inglés. Aquí, la idea tuya es, a mí me encanta de hacer siempre un programa en inglés, cuenta conmigo para todo esto. Voy a resumirlo. Y lo digo, mira, Miami es Cuba. En Miami se ha conservado lo que el cubano es. El cubano decente, el cubano trabajador se instaló en Miami y nos ayudó a que la idea de Cuba no se perdiera. La Cuba que camina, la Cuba democrática, la Cuba linda, existe porque existe Miami. Y si aquí en Miami no somos capaces también de defender esa idea de Cuba, estamos mal. Se está imponiendo, quiero concluir con esto, se está imponiendo un discurso de que Cuba es un país en cambio, de que Cuba es un país en transición. Eso es una falacia, eso no existe. Cuba es un país totalitario que no duda en asesinar en las calles si lo necesita y que tiene más de 1000 presos políticos de los que no se habla. Hay silencio, no se habla de José Daniel Ferrer, no se habla de Michael Osorbo, no se habla de Luis Manuel, no se habla de las familias de los presos políticos que están sufriendo. Se dejó de hablar. Salieron por nosotros un 11 de julio y les hemos dado la espalda. Eso es lo que nos entretenemos con las MIPYME, nos entretenemos con la diosa, nos entretenemos con tonterías y lo importante, no lo conversamos, no lo decimos. Ahora con las MIPYME nos quieren engañar. Los vuelos están yendo casi vacíos a Cuba, pero se van a llenar porque van a bajar. Y mientras más se colabore con la dictadura, más va a sufrir el pueblo cubano, más va a sufrir la familia cubana. Y nosotros en el exilio cada vez estaremos más dispersados, más separados y sin voluntad de hacer nada. Si no somos nosotros, no será nadie. Por lo menos denunciar. Y repito, yo soy un liberal, un libertario. Digo liberal porque ustedes saben que demócrata nada. Yo pertenezco al Partido Libertario de la Florida. Y yo creo en la libertad. Yo creo en 3 principios. Un Estado mínimo, un Estado que regule lo mínimo, un respeto absoluto a la propiedad privada y un respeto absoluto a la integridad y el derecho del ser humano a decidir sobre su propia vida. Mientras esas 3 cosas no la garantice ese país, no la garantice la estructura institucional de ese país, ¿de qué estamos hablando? ¿Realmente podemos darle un mínimo de confianza a un país que no respeta 3 principios básicos, como es el derecho tuyo a ser ciudadano, el derecho tuyo a ser persona? ¿De verdad les estamos dando un voto de confianza a las MIPYME? Un voto de confianza a las MIPYME es un voto de confianza a la dictadura. A personas que pueden hacer lo que el resto del pueblo no puede hacer, solo porque están en una coyuntura de dependencia y subordinación al régimen. Punto. Punto. Porque si en Cuba pudiera cualquiera ser dueño de un hotel, pensara como pensara, entonces tú decías, bueno, mira, es posible que algo haya cambiado, pero eso se mantiene. Entonces, para que tú puedas importar cosas y tener cosas, tienes que por lo menos estar calladito, cuanto menos estar calladito. Entonces, si meten preso a alguien al lado tuyo, por debajo del agua, ¿te das cuenta? No, porque entonces, ¿dónde está el derecho al acceso al poder y la riqueza? Y tú dirás, estás pretendiendo que todo el mundo se meta en política y en ningún país, y es verdad, todo el mundo se mete en política. De hecho, hay muy poca gente en la política y por eso el mundo está tan mal como está. Pero el problema es que por lo menos hasta hoy, no lo quieren cambiar, pero por lo menos hasta hoy, tú no necesitas meterte en política para ser dueño de un hotel o de una compañía aérea. Entonces tú puedes decir, yo paso, a mí me importa poco si Jorge no sé qué, porque yo paso, yo no quiero saber de política. Pero mira, es que en Cuba no se puede, tienes que por lo menos reírle la gracia al patrón, de lo contrario no hay propiedad. Mira, hay una cosa rápida que quiero decir.
en los modelos. Ya sabemos que en Vietnam y en China, esto es muy rápido, en Vietnam y en China las empresas lo que han hecho es eliminar las tensiones políticas. Punto. Pero en Rusia se creó, lo que está surgiendo es la nueva oligarquía cubana. Es una oligarquía que está en contubernio entre empresarios norteamericanos, que tú no le puedes decir a un empresario del Cuba Study Group que no haga lo que está haciendo. Un empresario tiene un objetivo, ganar plata, ganar dinero, tener dividendos, tener profit. Entonces esos millonarios, porque son millonarios, no les interesa la causa de Cuba, le interesan sus empresas y sabe que Cuba es un mercado calificado, es un mercado donde hay gente que quiere trabajar, donde hay tanta pobreza que los salarios van a ser bajos, pero no tienen que ir hasta China a hacer nada. Está ahí, es un terreno baldío. Entonces eso no se le puede criticar porque un empresario fundamentalmente es un ser despiadado. Despiadado en sus objetivos y esa es su razón de ser. Ahora bien, si no lo denunciamos, lo único que vamos a lograr es que ese empresario norteamericano con toda su plata y el militar cubano que tiene poder se alíen, creen una oligarquía y entonces se rusifica el país. No porque hay inversiones rusas, sino porque el entramado va a ser un entramado más bien ruso que realmente de relaciones mercantiles. Entonces, ese es el otro peligro. Ese es el otro peligro, que las asociaciones que se tejan entre el empresariado norteamericano y las fuerzas con poder dentro de Cuba sean de intereses mutuos. Eso no lleva a la democracia, eso lleva cómo es mejor para mí. No, mejor para ti es que todo siga igual. Pues todo sigue igual. Esa gente no nos representa, no están por el pueblo. No, el Cuba Study Group está por intereses de un grupo económico muy significativo y muy particular. Joe García es lobista para ese grupo y para otros que tienen intereses económicos. Hugo Cancio es y voy a decir una mala palabra porque ya no puedo más. Hugo Cancio es un auténtico hijo de puta que lucra con el dolor del pueblo cubano. Entonces, esa gente no nos representa. Esa gente no está por la libertad de Cuba, no está ni siquiera en contra del totalitarismo. Esa gente está a favor de su cuenta bancaria. Y mientras menos dinero tengan los cubanos, más dinero tienen ellos. Siguen viviendo como tuertos en el país de los ciegos. Exacto. Exacto. Y hay cosas que se compran con dinero. La mayoría. Sí. Fidelidades. Eso, ahora veo a alguien que se llama Coco Chanel. ¿Vendrán otra vez los desfiles de Chanel por el Prado? No lo sé. ¿Irá Madonna? No lo sé. ¿Irán otros artistas? No lo sé. Quizás ahora son más discretos. Quizás ahora no quieren llamar tanto la atención como en la era Obama. Es probable. Quizás ahora estén más tranquilos. Pero el peligro está ahí. Jorge, te agradezco muchísimo la participación. Estos temas hay que seguirlos hablando. Cuando quieras. Tú sabes que a mí me gusta venir. No, y creo que es importante porque se confronta uno con otras personas, otros modos de pensar y sobre todo los amigos que no son cubanos o que hace mucho tiempo que no escuchan el tema cubano. Es como ir llover, les conviene entrar en contacto con estas cosas para comprender mucho de lo que ocurre. Como siempre les digo, no crean a pie juntilla. Ahora, cuando termine el programa, buscan en Google, aquí, allá. No digo que Google sea creíble. Busquen en todas las plataformas y confronten a ver si hay algo de verdad en lo que se les ha dicho aquí o si no hay nada de verdad o lo que sea. Pero bueno, tenemos varias cosas que hacer en el programa de hoy, así que te agradezco muchísimo la cooperación y mantenerme informado en esto de las BIPYME que me interesa mucho. Sí, a lo mejor abrimos una tú y yo, imagínate tú, por hacer. Sí, para mandar armas. Dale, para un abrazo. Saludos a todos, tu chat es muy divertido, dale, chao. Cuídate.